אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו Shalom a todos. Les habla Josefina, usando la cuenta de Rav Haim, porque los que hemos asistido a la clase anterior, Shalom, Kiki, los que hemos asistido a la clase anterior, pues ya sabemos que acaba de terminar en estos instantes y han sido 2 horas muy intensas de clase, y entonces el Rav nos ha pedido pues tomarse 15 minutos de descanso. Esto viene ya siendo una costumbre porque el hombre, yo le pongo las horas de clase 1h30, pero luego va prolongando y siempre da las 2 horas. Así es que ahora le vamos a dar unos minutitos de descanso y mientras tanto, pues como siempre vamos a esperarle leyendo el libro que estamos leyendo, que como veo gente que no es habitual, hoy hemos vuelto a poner la clase en promoción abierta y han venido algunos nuevos. Bueno, pues así es, Jenny. Muy bien, pues para todos los que saben y para los que no lo saben, pues estamos leyendo siempre en esta clase, estamos estudiando sobre la base del libro Kabbalah y Meditación para las Naciones del Mundo de Rav Ginsburg. Entonces me ha pedido Chaim Frim que empecemos por leer precisamente una página que está muy relacionada con la clase anterior, que es la página 63. Los que tengan el libro pueden ir a buscarlo e ir abriendo por esa página. Los que no tengan el libro ya saben que todos los que están inscritos en este curso reciben de regalo este libro, por lo tanto me pueden escribir a mi email cursosgaleinai@gmail.com y a vuelta de correo pues les mando el libro. Ahora no puedo hacerlo porque me pilla ocupada pero cuando venga el Rav pues ya rápidamente podré ponerme a esas labores. Ok, entonces como hoy tengo los mandos, tengo la posibilidad de conceder a cualquiera de ustedes la oportunidad de leer. ¿Tenemos voluntarios? Acaba de llegar Graciela. Repito que estoy buscando voluntarios. Página 63 hoy. Página 63 del capítulo El sentido trascendente y místico de las 7 leyes de los Benei Noach. Ok. Veo que no se lanza nadie. Y como esta no es la clase de hebreo, que en la clase de hebreo la Morá saca a los voluntarios obligatorios, entonces, si les parece, vamos a... Venga, pues ahí tenemos. Jenny se ofrece. Muy bien. Pues, venga, te doy tiempo para que lo abras. Sitúate en la página 63. Y te doy el audio y el vídeo o solo el audio. Sí, la 63 es el alma y las 10 sefirot, dentro del capítulo que lo puedes ver arriba, el sentido trascendente y místico de las 7 leyes de los Benei Noach, es el título del capítulo. Y este epígrafe que vamos a empezar a leer está muy relacionado con la clase anterior. Ah, muy bien, Graciela. Bueno, pues ya puedes ver la grabación más tarde. Bueno, ya tenemos voluntaria adjudicada que es Jenny. Vamos a ver ahora si soy capaz de darle el audio. Muy bien, Jenny, ya tienes el audio. Me pongo yo en mute. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Ok. Desde Amor y Temor, Josefina.
63. Desde egoísmo. A ver. Capítulo 2. A ver. A ver si estoy bien. 63. Desde sin embargo el estado de conciencia. Desde ahí. Ajá, está. El alma y las 10 sefirot. Estudiamos en Kabbalah que Hashem creó el mundo a través de 10 sefirot. Esto es, 10 emanaciones de energía divina que permean y se manifiestan en cada aspecto de la creación, incluyendo por supuesto el alma humana, que fue creada a imagen y semejanza. Tanto el alma física como la divina se manifiestan a través de ellas y ambas cuentan con una estructura completa de 10 componentes que, como se describe en la Kabbalah, se definen en 3 facultades intelectuales y 7 atributos emocionales o de comportamiento. Las 3 intelectuales son sabiduría, Jochma, entendimiento, Binah y conocimiento, Data, llamadas también las 3 primeras o Mujin, literalmente cerebros. Las 10 sefirot emocionales son bondad, Yesed, rigor, Geburah, belleza, Tiferet, victoria, Netzach, reconocimiento, Hod, fundamento, Yesod y reinado, Malhut, que también se conocen como las 7 inferiores o Midot, atributos. De todas maneras, comparándolas entre sí, el alma divina es reflejada mayormente por las 3 primeras y los aspectos físicos animales por las 7 inferiores. Esto quiere decir que el lado emocional y conductual del alma divina está subordinado al cerebro, es decir, motivado, dirigido y controlado primariamente por su lado intelectual, mientras que a la inversa, el lado intelectual del alma físico-animal está subordinado, sirve a los intereses de su lado emocional y de comportamiento. Por eso, cuando decimos que el alma divina es intelectual en esencia y que el alma física animal es emotiva, estamos refiriéndonos solo a la influencia dominante en cada una de ellas, porque ya dijimos, cada una posee una estructura completa de 10 sefirot y además cada una es interinclusiva, o sea que contiene el reflejo de todas las demás. Por cierto, una de las enseñanzas básicas del misticismo judío es que todo conjunto integral de objetos posee la propiedad de la interinclusión, apareciendo como un holograma donde cada elemento del conjunto refleja y manifiesta a todos los demás. Es importante notar que cuando decimos que el alma divina es principalmente intelectual, estamos implicando que el intelecto es la capacidad del alma de percibir divinidad directamente a través de los instrumentos provistos por los sentidos interiores, espirituales del alma. La vista espiritual, la Jochma o sabiduría, el oído espiritual, Binah o entendimiento, y el gusto espiritual, Da'at o conocimiento. De igual modo, cuando decimos que el alma físico-animal es primordialmente emotiva, las 2 emociones primarias, amor y temor, se refieren a la atracción hacia aquello que en apariencia es grato y placentero y a la repulsión de lo que aparece peligroso o desagradable. Podemos concluir entonces que el alma divina está orientada hacia Shem, mientras que el alma físico-animal está orientada hacia sí misma. Ambas almas poseen una sefirá adicional conocida como Keter o corona, que se relaciona con los niveles supraconscientes del alma. Ella es el origen de la elección que el alma realiza para decidir
¿qué parte de su naturaleza consciente predominará? Si el intelecto o las emociones. La corona del alma animal elige los atributos emotivos dirigidos al yo como fuerza motivadora predominante, mientras que la corona divina elige las facultades intelectuales perceptivas enfocadas en Hashem. En Kabbalah, a menudo la corona toma el lugar de la sefirá de conocimiento en el orden de las 10 sefirot, cosa natural, ya que una es reflejo de la otra. La corona en el reino supraconsciente del alma y el conocimiento en el alma consciente. Una es el origen inconsciente y la otra el consciente del libre albedrío. Josefina, cuando tenga que parar me cortás el audio directamente porque por ahí no leo lo que pone. Cuando se cuenta en lugar del conocimiento, la corona junto con la sabiduría y el entendimiento componen el grupo de las llamadas facultades intelectuales, porque en la corona yace el origen inconsciente de la sabiduría, el lugar donde los destellos de la inspiración emergen desde las profundidades inexploradas del alma. Cada una de las sefirot recibe un nombre descriptivo de su rol característico en la realidad y se las representa normalmente colocándolas dentro de un esquema de 3 ejes verticales: sabiduría, bondad y victoria a la derecha. Entendimiento, rigor y reconocimiento a la izquierda. Corona o conocimiento, belleza, fundamento y reinado en el eje central. Toda esta información se representa gráficamente en el siguiente esquema de la Sefirot llamado el árbol de la vida. Supraconsciencia, Keter. Facultades intelectuales, entendimiento, Binah, sabiduría, Jochma, comprensión, Dat. Atributos emotivos, impulsos de comportamiento, poder, rigor, Geburah, bondad, Gesed, belleza, Tiferet, reconocimiento, reverberación, Hod, victoria, Netzach, fundamento y Yesod. Y reinado, Malhut, aparte de los atributos emotivos, ¿no? Los modelos del 3 y el 7. Hemos visto que la división principal de 3 sefirot intelectuales y 7 emocionales marca también la diferencia entre el alma divina y el animal. Deseamos ahora tomarnos cierto tiempo para profundizar nuestra comprensión de los números 3 y 7 y aprender qué aspecto del árbol sefirótico representan con la finalidad de entender mejor el lugar que ocupan los 7 mandamientos universales noágicos en relación con el resto de la Torá. Existe una clara correspondencia mística entre estas 7 leyes y otras instancias, en las cuales encontramos el 7 en la Kabbalah y el Hasidut. Si examinamos detenidamente el cuadro de la Sefirot, descubriremos 2 divisiones más abstractas del tipo 3-7. Para ilustrar la primera de las relaciones, notemos que las Sefirot se distribuyen en 7 niveles horizontales, como lo ilustra el siguiente diagrama. Bueno, acá tendrían que ver el diagrama, pero vamos a tener corona en el eje central, Jochma, sabiduría a la izquierda, Binah, entendimiento. Bueno, todos tienen el libro, entonces no las leo otra vez. Además de la alineación en 3 ejes que mostramos antes, tenemos otra relación, 3-7, en el modelo de la Sefirot. En Kabbalah está explicado que los 3 ejes verticales sirven para crear un balance entre las Sefirot. El balance o equilibrio es lo que define en Kabbalah un estado de tikkun, rectificación, enmienda. Los mundos primordiales de Tohu, caos, que se destruyeron,
en el proceso ya mencionado, ordenado divinamente y conocido como la ruptura de los recipientes, eran inestables en esencia, porque sus sefirot no estaban alineadas en tres ejes, impidiendo que exista una interacción entre ellas. Estas interacciones o unificaciones, Ihudim, como son llamadas en Kabbalah, endulzan y rectifican la realidad al revelar el bien divino inherente a todo lo creado. Los 7 niveles horizontales corresponden a los peldaños energéticos de la escalera de Jacob, que se elevan desde la tierra hacia el firmamento. De ahí que el número 7 esté relacionado con el ascenso y el descenso a través de las 10 sefirot, como lo hicieron los ángeles de la escalera del patriarca. Aunque las sefirot actúan al unísono, están organizadas jerárquicamente de modo tal que la corona es superior a sabiduría y entendimiento, y así sucesivamente. Cuanto más elevada, más espiritual será su manifestación en la realidad. De esta manera vemos que el número 7 refleja el orden jerárquico de las sefirot. Comprender la segunda relación 3-7 requiere una introducción previa al concepto de conductos, sinorot o canales que conectan una sefirá con la otra. En total existen 22 de esos conductos correspondientes a las 22 letras del alfabeto hebreo y están divididos en 3 grupos, de 3, de 7 y de 12 letras, como se describe en el siguiente cuadro. Esto se puede ver como 3 conductos horizontales que conectan las 3 sefirot del eje derecho con las 3 del izquierdo, y 7 verticales que conectan las sefirot que se encuentran en el mismo eje vertical. También existen otros 12 conductos diagonales que exceden al contexto de esta exposición. La capacidad de conectar la derecha con la izquierda está comparada en el misticismo judío con el fenómeno de la paradoja, también conocido como la cualidad de sostener los opuestos, Nesiat Afahim. En referencia a la naturaleza humana, los 3 conductos horizontales son capaces de unir los opuestos del alma, mientras que los 7 verticales solo pueden conectar manifestaciones de la misma naturaleza espiritual esencial del alma. Notemos ahora algo más acerca de estas 2 relaciones de 3-7 en la primera. Los 3 son verticales y los 7 son horizontales, mientras que en la segunda división es a la inversa. En ambas, el 3 manifiesta el poder de la rectificación o tikkun. En los 3 ejes verticales del árbol de la vida en la primera relación y en el poder de unir los opuestos de la derecha y la izquierda en la segunda. Por su lado, 7 funciones nos permiten ascender y descender por los niveles de energía del árbol de la vida, la primera división. Este es un esfuerzo espiritual que refleja la proclividad del alma a aspirar a niveles de conciencia cada vez más elevados, en vez de mantenerse en la introspección y así internalizar la esencia divina del nivel en que se encuentra en el presente. El poder de conexión del 7 actúa entre similares, de acuerdo con la segunda división, y no entre opuestos, como ya se señaló. Ahora, volvamos a comparar las identidades judías y gentiles, esta vez a la luz de los nuevos conceptos que analizamos en los párrafos anteriores. El rol del pueblo judío en el mundo, como hemos apuntado en la introducción, es ser una nación de sacerdotes y una luz para las naciones. Esta función está asociada primariamente con el número 3, que se refiere a las 3 sefirot intelectuales, los 3 ejes del árbol de la vida en equilibrio perfecto y los 3 canales horizontales que conectan los opuestos de derecha a izquierda. El rol de los Benei Noach, o justos gentiles, en el mundo complementa al de los judíos y se conecta sobre todo con el número 7, especialmente en cuanto a las 7 sefirot emocionales conductuales, los 7 niveles de energía que ascienden y descienden y los 7 canales que conectan las sefirot que se encuentran en el mismo eje.
Por esta razón, gran parte de la identidad judía está basado en el número 3. Por ejemplo, el pueblo judío desciende de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Por cierto que en nuestras plegarias nos dirigimos al Todopoderoso como el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. La bendición sacerdotal está compuesta por 3 bendiciones individuales: que Hashem te bendiga y te proteja, que Hashem haga brillar su rostro sobre ti y te agracie, que Hashem vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Afirman los sabios: bendito Hashem el misericordioso, que entregó una Torah triple, los 5 libros de Moshe, los profetas y las escrituras, a un pueblo triple, sacerdotes, levitas e israelitas. En un mes triple, Sivan, el tercer mes, por medio de los 3, Moshe, Aarón y Miriam. Ahora, aunque el número 3 es innato de la estructura mental del judío derivada del poder intelectual que emana de la Torá, de todas maneras está subordinado a su fe absoluta en la unicidad esencial de Hashem, que lo trasciende. Al acercarse a la sabiduría de la Torá que une la mente con Hashem, los elementos divinos del alma se vuelven absolutamente conscientes del uno absoluto. Esta es la verdad que debe reflejar quien vive en la plenitud del pacto. Esa es la misión del pueblo judío respecto de todas las naciones. La esencia innata del gentil está basada en el número 7. Por ejemplo, existen 70, 7 y 10 naciones o raíces étnicas nativas cuyos orígenes pueden ser rastreados en los 70 descendientes de Noaj enumerados en la Torá. Estas 70 naciones o raíces étnicas se relacionan en su núcleo con las 7 naciones cananitas que ocupaban la tierra de Israel antes de lo que Hashem la entrega al pueblo judío. Las naciones se comunican entre ellas utilizando 70 familias diferentes de lenguajes. El 7 y el 70 tiene también una significación especial en la tradición judía. El 7 denota cariño, como dicen nuestros sabios. Todos los séptimos son queridos. Para un judío, el Shabbat, el séptimo día, es cualitativamente diferente de los 6 días de la semana. Es un día sagrado de descanso de los quehaceres mundanos, un momento para experimentar la trascendencia de Hashem. Su presencia, sobre todo, a diferencia del no judío, para quien el 7 describe la consumación de la realidad secular. El séptimo día no le es esencialmente diferente de los otros, es un día de trabajo y como tal un tiempo de experimentar la inmanencia divina, la presencia de Hashem dentro de todo. Además, 70 es el número de descendientes de Jacob, los progenitores del pueblo de Israel, tal como está señalado explícitamente en la Torá. Esta fue la base para que Hashem le ordenara a Moshe convocar a 70 ancianos al Sanedrín, la Corte Suprema de la Ley de la Torá. A un nivel más profundo, los 70 ancianos eran necesarios para dar expresión a las 70 caras de la Torá. Más tarde el Todopoderoso le ordenó a Moshe que al entrar a la tierra de Israel junte algunas rocas grandes y escriba claramente el texto de toda la Torá sobre ellas. Esta directiva fue luego transmitida a Yoshua, quien la llevó a cabo en la práctica. Los sabios explican que la intención de Hashem fue que la Torá sea traducida y escrita en las piedras a las 70 lenguas de las naciones del mundo. Este último ejemplo de la importancia del número 7 en relación al pueblo judío y la Torá es la base fundamental de la tarea encargada a este pueblo de instruir a las naciones del mundo en los caminos de Hashem. De este ejemplo temprano que ordena hacer accesible la Torá completa a cada ser humano sobre la tierra, sin prejuicios ni precondiciones, aprendemos que Hashem desea que todos los pueblos y todos los hombres
tengan la oportunidad de adoptar la Torá completa, es decir, de convertirse al judaísmo y así integrar su chispa divina por completo. El 7 del judío refleja unidad y más significativamente la unicidad de Hashem, mientras que el 7 del no judío representa pluralidad. Esto es así porque en el alma judía los 7 poderes emocionales y de conducta sirven a la búsqueda espiritual de los 3 poderes intelectuales y les están subordinados. En el resto de las almas, el orden es inverso. Los poderes intelectuales sirven a los deseos mundanos de los poderes emocionales, y así se identifican a un nivel básico con la pluralidad de lo material. De esta manera, para el alma judía, el desafío de ascender y descender los 7 niveles es algo secundario, frente a su empeño de vivir una vida de Torah balanceada, basada en los 3 ejes del árbol de la vida que definen el Tikkun. El eje derecho corresponde al cometido del alma de cumplir los 242 preceptos positivos. El eje izquierdo al empeño por cumplir los 365 negativos, abstenerse de lo que prohíbe la Torá. Y el eje central corresponde a la consecución de carácter sagrado para nuestros pensamientos, palabras y acciones, tanto en el contexto de los 613 preceptos o mientras estamos inmersos en nuestros emprendimientos mundanos. Análogamente, el alma judía prefiere idealmente unir los opuestos, no los similares. Para el alma no judía se da el caso contrario. Volvemos ahora a nuestra observación inicial de que antes de comprometerse con los senderos de la Torá, las sefirot intelectuales del no judío están subordinadas a las emocionales y de comportamiento, o en otras palabras, está comprometida, ligada íntimamente a lo mundano por su propia naturaleza. Las 7 leyes de Noah fueron dadas justamente para corregir este distanciamiento de todo lo divino y celestial que hay en la naturaleza, y así rectificar la conciencia rumbo a su enmienda, para colaborar en la llegada del Mesías y la redención verdadera y definitiva, que trae como consecuencia la revelación de Hashem en el mundo físico. La persona que se compromete con los mandamientos de los Benai Noah experimenta un refinamiento de sus 7 poderes emocionales y de comportamiento de su alma. Los aspectos físicos del individuo empiezan a servir a su intelecto, permitiéndole ver a través de los 3 niveles superiores del alma y vislumbrar al uno. Al adoptar las 7 leyes de Noah, el individuo alcanza a comprender además que la rectificación solo se logra subordinándose a la Torá y lo que está definido en sus normas y preceptos. Esto es opuesto a la noción aceptada generalmente que lo que nos acercará a Hashem es un deseo indomable de ascender espiritualmente. Así es posible comprender cabalmente que Hashem ha creado un mundo lleno de opuestos con la finalidad de que sean unificados conscientemente por todos los pueblos, revelando así su unicidad completa. Cuando tiene lugar este proceso en su interior, lo que ocurre frecuentemente de modo repentino, el gentil experimenta una profunda transformación espiritual, más si de algún modo se resiste o le evita, y su naturaleza le impulsará a hacerlo, será capaz de aprehender la verdadera unidad de Hashem y puede caer en la idolatría, que se manifiesta en cultos distorsionados de diverso tipo. El culto de los astros de la naturaleza, la concepción panteísta, el yoga, el culto al dinero son algunos de sus ejemplos. Todos ellos son formas de idolatría, desde que toman por objeto de culto o algo distinto de Hashem uno. Los colores del arco iris. El 7 es un número central
Jenny, Jenny, muchísimas gracias por tu aportación. Ha dado gusto oírte. Muy bien, hemos leído la verdad que un epígrafe bastante importante y lo has leído con mucha entonación y muy bien, te hemos podido seguir muy bien. Bueno, pues entonces yo en este momento me retiro para que pueda usar esta cuenta Rafheim. Shalom, shalom. No sé si he interrumpido algo. Shalom a todos, a los nuevos participantes de esta clase, a los que vienen de la clase anterior. Ustedes han visto que la clase anterior fue un poco intensa, entonces necesitaba tomar un poco de relax. Gracias, Josefina. No sé quién era que estaba hablando recién. Lejaim, por eso. ¿Se escucha bien? Yo veo la conexión un poco trabada. Puede ser que sea mi computadora. Entonces, vamos a continuar. Vamos a comenzar la clase como acostumbramos a hacer siempre, con un nibún de Rab Ginsburg. Vamos a ver qué es lo que nos sale.
Muy bien, muchas gracias. Esto que acabamos de leer del Rav Ginsburg, del libro Meditación para las Naciones del Mundo, es una buena idea de Josefina de hacer esta clase en esta parte del libro, porque es una buena continuación de lo que estábamos leyendo hace un rato. Y para entender un poco cómo funciona el alma humana, y así como funciona el alma, podemos trasladarlo al resto de la creación y también a los mundos superiores, incluso hasta la esencia de Dios, allá en lo infinito, en lo alto. Habíamos dicho que Dios creó el mundo a través de investir la luz infinita dentro de recipientes. Eso significa que así como dentro de Dios, de la esencia infinita de Dios, existen todas las cosas, en realidad dentro del mismo existe el poder de lo ilimitado y el poder de lo limitado. Cuando nosotros decimos que hay dos tipos de trabajo del hombre, uno avodat aitkafia y otro avodat aitafja, uno es el servicio itkafia, quiere decir sumisión, y tafja quiere decir la foj, transformar. Decimos que por un lado nosotros tenemos que, y ese es el principal trabajo de la persona que no es tzadik, que todavía no está completo en su refinamiento. El trabajo es de someter su alma animal para que trabaje de acuerdo a las directivas del alma divina. Someter esas fuerzas que ocultan la luz para que no la oculten. El trabajo del tzadik es el trabajo de itafja, la foj quiere decir dar vuelta, transformar algo en lo opuesto, transformar la oscuridad en luz. Y ese es un trabajo que es de los tzadikim, que está lejos de nuestro alcance realizar. ¿Y por qué? Porque es algo que tiene que ser hecho a través de un trabajo en conjunto del alma divina con las fuerzas que Dios le dio para que trabaje en este mundo. Entonces es transformar el alma animal en divinidad. Por ahora nosotros tenemos que someter nuestra alma animal para que vaya a determinado lugar. En cambio el tzadik, su alma divina, ha transformado completamente su alma animal, y los dos van juntos sin tener que someter una a la otra. Esto que parecen palabras un poco extremistas o un poco teóricas,
tiene que ver con el refinamiento de las cualidades de la persona. Leemos en el libro que la mente tiene en especial 3 cualidades con las cuales trabaja, que la conforman, que son la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Jochma, Binah y Da'at. Y dice el Rav Ginsburg en el libro que estas 3 emociones mentales son relativamente comparables al alma divina. En cambio, las facultades emocionales, las 7 sefirot inferiores, son relativamente pertenecientes al alma animal, al alma natural. Por eso, en general, los sentimientos son más difíciles de transformar y la mente es más fácil de cambiar. Uno, si le demuestran que está equivocado, es una persona que acepta la verdad, entonces él puede cambiar fácilmente su pensamiento, pero transformar las emociones es algo que es mucho más difícil. Dice el Rab en el libro, de acuerdo como nos enseñan nuestros sabios, que en realidad no es que haya 3 cualidades en el alma divina y 7 en el alma animal, sino que todas las cosas que existen tienen un conjunto de 10 sefirot. Y lo que sucede es que en el alma divina predominan las cualidades mentales, el cerebro. Por eso se dice que el lugar donde se asienta el alma divina está en el cerebro. En el alma animal predominan las emociones, los instintos, las cosas que están fuera del razonamiento. Pero de esa misma manera, si nosotros queremos entender por qué esto funciona así, tenemos que decir que en realidad el origen de los sentimientos está mucho más arriba que el origen del pensamiento, de las sefirot intelectuales. ¿Por qué? Porque hay una regla general en Kabbalah que dice que todo tiene su lado interior y su lado exterior. Entonces, el lado exterior proviene en forma innata del alma animal, son los instintos que uno hereda naturalmente y se ocupan de la supervivencia del cuerpo. En cambio, la mente es algo que se va desarrollando posteriormente, así como uno lo ve en la vida de un niño. La mente es algo posterior a los sentimientos. Se va revelando ese desarrollo, pero eso es en forma exterior. En forma interior, los sentimientos tienen un origen superior porque provienen de Keter. Así como todas las cosas tienen un conjunto de 10 sefirot a través de las cuales a cada uno les da vitalidad, les da existencia, por encima de ellos está Keter, que son las 3 coronas superiores. Es la corona que, así como la corona del rey está por encima de la mente, está posada sobre el cráneo, es una parábola de lo que es el inconsciente del ser humano. Ese inconsciente
es el que da origen tanto a la mente como a los sentimientos. Pero la mente relativamente proviene de la parte exterior de la corona. Así, como explicábamos en la clase anterior, sería bueno que suba esa hoja, voy a ver si la encuentro, pero mientras les voy explicando. La corona, ese inconsciente, tiene un inconsciente cercano relativamente a nosotros, que es la voluntad, Ratzón, y de la Ratzón proviene Jochma, que es la sabiduría, es la primera revelación de lo inconsciente en el consciente. En cambio, la parte interior de la corona, que es la segunda cabeza, un poco más alejada de nosotros y más cerca de la divinidad, se llama placer. Y ese placer es la parte interior que da origen a los sentimientos. Los sentimientos en general provienen del Ta'anug, el placer interior, que, como decíamos antes, el deseo o la voluntad de hacer algo, uno generalmente tiene idea de dónde proviene. En cambio, ¿qué es lo que a uno le da placer? Es más difícil de entender, es más difícil de saber por qué determinada cosa le da placer a la persona y por qué otras no. En cambio, uno generalmente sí sabe por qué quiere hacer algo o por qué no le gusta algo, no desea. Entonces, los sentimientos, la parte interior que proviene de la parte más elevada de Keter, tiene una fuerza superior también. Por eso los sentimientos en bruto tienen más fuerza, así como el animal tiene más fuerza que el conductor. Si el conductor no doma ese animal, si no lo sabe manejar, entonces es llevado por el animal a donde él quiere, donde él necesita. En cambio, si la mente, si el conductor domina, entonces ese animal va a ser un vehículo apto para desarrollar, para llevar a cabo la voluntad del que lo maneja. Y por encima de todo, como decíamos en la clase anterior, está la fe, esa corona superior que es lo más oculto, incluso no es interior ni es exterior, sino que es algo atzmi, algo esencial, que está muy por encima de toda categorización y que da origen a todo en realidad, y que es el objetivo de todo, pero que es lo que está más alejado de nuestra comprensión, incluso más allá de las cosas que nos dan placer y de las cosas que deseamos, y por supuesto de lo que es nuestra mente y lo que son nuestros sentimientos. Pero así como está tan alejado de eso, es lo que está más cerca de Malhut, de la última Sefirá. Esta última Sefirá representa nuestras acciones. A veces nosotros podemos pensar algo, sentir algo diferente y hacer algo diferente. Si la persona está en armonía, las tres cosas van a actuar en forma concordante. Pero si no está en armonía, a través de eso nosotros vamos a saber qué es lo que tiene en la parte más íntima del inconsciente. ¿A través de qué? A través de sus acciones.
a veces la acción también es representada por la palabra. Cuando uno habla también estás realizando una acción. No así el pensamiento o los sentimientos, que es algo interno de la persona, que lo que está afuera no lo puede percibir, sino a través de alguna acción que realiza. Entonces, por eso mismo, la fe de la persona se descubre a través de los actos que él realiza. Cuando la persona tiene fe en Dios, sus actos van a estar en armonía con toda la voluntad de Dios y con todo lo que Dios quiere que él haga, cuando esa fe es fuerte. Y a medida que la fe se va degradando, eso va dejando de tener influencia y se van revelando distintos aspectos del alma animal en el accionar de la persona. Entonces, esto no significa que nosotros tenemos que ver a las personas y juzgarlas para ver si tenemos que darle su recompensa, su castigo, de acuerdo a la fe que tenga. En general, la sociedad, el hombre común, aplica la recompensa y el castigo de acuerdo a las acciones que hace la persona. Muchas veces deja de tomar en cuenta qué es lo que tiene en su interior. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que en realidad todas las personas en su interior tienen un alma divina, tienen una chispa interior que les da vida, que viene de Akadosh Baruj Hu en lo alto, y están guiados por la providencia divina de Dios. Entonces, si nosotros nos guiamos por sus accionar, a veces nos equivocamos, porque esa persona puede actuar de forma contraria a lo que es su sentimiento íntimo, a lo que es su verdadero deseo. A veces la persona se deja dominar por el Yetzer Hara, por el alma animal, y realiza acciones que no son concordantes con su fe interior. Entonces, la justicia de los hombres, que en general se ocupa de las acciones, puede llegar a juzgar mal a la persona y castigar a alguien que actúa en forma inocente. Entonces, por eso los sabios que componen los Beddin, los juzgados rabínicos, tratan de juzgar a la persona no solamente por las acciones que él hace, sino por cuáles son sus intenciones. Entonces, si la persona es una persona justa y lo que él hace está en concordancia con la fe, con la Torá, entonces si aparentemente surge algo que alguna controversia, entonces el verdadero juez sabe determinar si él es culpable o no es culpable, como fue Shlomo Amelech. Shlomo, que fue el más sabio de los hombres, él sabía juzgar a las personas no por la evidencia física que se presentaba ante él, sino por las cosas que estaban entre líneas. Él sabía hacer como revelar la verdad a pesar de que las apariencias presenten lo contrario. Y ese es el verdadero objetivo del juez, de la persona que estudió y sabe cómo juzgar a las personas. Tiene que ir de acuerdo con la ley escrita, pero tiene que saber cómo hacer que se revele la verdad para aplicar esa ley escrita. Y así sucede con el hombre. Cuando uno sabe juzgarse a sí mismo y sabe qué es lo que tiene en su interior, va a saber si qué es lo que tiene que hacer, si lo que hace está de acuerdo con el verdadero objetivo de la creación
o sea, del objetivo del alma que bajó al cuerpo donde se encuentra, si él está actuando en concordancia con la voluntad de Dios o no, si él es verdadero consigo mismo, si es honesto consigo mismo o no. Y esa es la idea de que nosotros aprendamos acerca de las Sefirot y que estudiemos Torah y sepamos las cosas ocultas y reveladas y todos los aspectos, justamente para saber, por un lado, qué es lo que tenemos que hacer, pero más importante todavía, para saber qué tenemos que hacer, tenemos que saber quiénes somos nosotros y dónde nos encontramos. Por supuesto, uno tiene que saber dónde uno se encuentra físicamente para actuar en consecuencia, pero sobre todo tiene que saber dónde se encuentra en la parte desde el punto de vista espiritual y psicológico. Cuando una persona está íntegra dentro de sí, entonces él va a poder ir a cualquier lado, y en cualquier lado se va a poder integrar y cumplir el papel para el cual fue llevado allí. Un ejemplo de esto lo tenemos con Yoná. Yoná fue un profeta que Akadosh Baruj Hu lo envió a la ciudad de Nínive para profetizar, para avisarles que Akadosh Baruj Hu iba a destruir la ciudad a causa de sus pecados. Pero él no quiso hacer, él se rebeló frente a la voluntad de Dios y se quiso escapar. Entonces, cuando él se escapó, subió a un barco y hubo una tormenta y la gente que estuvo allí tenía que decidir empezar a tirar cosas del barco para que no se hunda, y al final empezaron a tirar gente y sortearon quién tenía que ser arrojado por la borda, y justamente salió sorteado Yoná, y la gente se sorprendió. Ellos no querían tirarlo porque sabían que era un profeta, un tzadik, y él dijo: no, yo soy la causa de esto. Entonces, sabiendo que él no se encontraba en el lugar donde tendría que estar, aceptó ser arrojado, y entonces a través de esa teshuvá fue arrojado al fondo del mar, y un pescado lo comió, una ballena, y esa ballena lo tuvo en su interior hasta que Yoná pudo hacer teshuvá, y en ese momento fue arrojado fuera de las aguas, fuera del vientre de la ballena, y se dirigió a Nínive y cumplió su misión. Y gracias a que él fue allí, entonces la gente de Nínive hizo teshuvá y la historia continuó como tenía que seguir. Cuando la persona se revela a cumplir lo que Dios lo mandó a hacer, entonces le empiezan a pasar cosas y uno no sabe por qué, hasta que de repente alguien le avisa o él mismo se da cuenta. Las cosas de la vida que le suceden le hacen dar cuenta que el camino que está siguiendo es equivocado, y que por más que él haga lo que haga, siempre al final la voluntad de Dios es lo que se va a cumplir. Y cuando uno hace teshuvá en medio de todo eso, entonces Akadosh Baruj Hu de repente lo arroja al mar, y en el mar siente que está perdido. Generalmente las personas que hacen teshuvá y tratan de acercarse a Dios, de repente aparentemente las cosas empiezan a ir peor de lo que estaban antes. Entonces uno se pregunta: ¿para qué hizo teshuvá? ¿Para que en realidad Dios lo castigue más? Pero no, en realidad las pruebas que uno tiene, sobre todo cuando uno hace teshuvá, si nosotros tuviéramos que pasar las pruebas que pasa un tzadik, evidentemente no las podríamos pasar. Pero cuando más grande es el nivel espiritual de la persona, significa que Dios le dio una
una tarea más grande que realizar, y por eso le dio fuerzas más grandes todavía para realizar que el resto de las personas. Y si él no utiliza eso para lo que fue enviado a hacer, entonces evidentemente la fuerza que tiene que aplicar a Kadosh Baruj Hu para enderezar a esa persona es mucho mayor que la que le aplica en una persona normal. Vemos así que en determinado momento Kadosh Baruj Hu lleva a la persona en forma milagrosa hacia el lugar donde él tenía que haber estado desde un principio, y de repente todas las cosas empiezan a coincidir como en un rompecabezas enorme, donde todas las piezas están fuera del lugar, y de repente con una sola pieza o un solo empujón, todo empieza a encajar exactamente. Entonces esa es la idea de conocer estas fuerzas que tenemos dentro de nosotros. Entonces el arreglo de las sefirot, decíamos, hay 3 sefirot superiores y 6 inferiores. Las 3 superiores, como ven en la página 66, son las sefirot de la mente. Un poco en la clase anterior y en general durante todo el año estamos estudiando cómo funcionan, pero aquí nuevamente se presenta el fenómeno de la parte interior y la parte exterior. Jochma, su parte interior, es la autoanulación, así como decíamos que la sabiduría es la Yud del nombre de Dios. Binah es la Hei del nombre de Dios. Yud tiene que ver con esa idea que todavía no tiene forma y que en potencia puede ser muchas cosas. Es algo relativamente infinito, ilimitado, una revelación del inconsciente que todavía nosotros no sabemos de qué se trata. Y Binah es el entendimiento, trata de poner límite y parámetros a esa idea ilimitada para que pueda llegar a transformarse en algo transmisible a las emociones. ¿Para qué sirve todo esto? Para que las emociones, que como decíamos tienen una luz interior muy superior a la mente, puedan refinar su parte exterior y ser encaminadas hacia el lugar correcto. Cuando uno trata de elegir un animal o cualquier herramienta en general para realizar un trabajo, en realidad trata de buscar el animal que tiene la cualidad específica para el trabajo que tenemos que hacer. Cuando uno quiere arar la tierra, tiene que buscar un caballo o un tractor o el arma adecuada que tenga mucha fuerza, y generalmente lo que tiene mucha fuerza es difícil de dominar, entonces necesita una mente superior para poder ser dirigida. Para entender un poco esto tenemos que explicar un poco más lo que significa interior y exterior. En general, en Hasidut, los Rebbeim nos enseñan que la persona tiene que ser atzmi, tiene que ser esencial. ¿Qué significa esto? Hay personas que son exteriores y otras que son interiores, Hitzoni y Pnimi.
hay hitzon y hay pnim. Hay gente que es superficial, que solo se fija en lo que es directo, evidente, qué es lo que yo quiero hacer, lo hago y ya está, y sin tomar mucho en cuenta qué es lo que hay detrás de las cosas. Una persona pnimi es una persona que medita, que está imbuido de la sabiduría y de las cosas que quiere realizar, que busca el otro lado de las cosas, la verdadera el verdadero motivo de las cosas y actuar en consecuencia. Pero hay veces que incluso la persona que es pnimi, que es interior, que busca hacer las cosas con motivación y desde el fondo de su corazón, a veces estudia o aprende cosas, pero todavía no las ha hecho suyas. Cuando uno actúa en forma natural para cumplir la voluntad de Dios, eso significa que sale adentro del que no lo tiene que pensar ni tiene que analizar. Las cosas son así. En cambio, cuando uno tiene que analizar para poder cumplir las cosas, que en términos del Tanya, el atzmi, el esencial, sería el tzadik. El tzadik no tiene que cuando llegó al nivel de tzadik, no tiene que meditar y pensar demasiado de lo que hay que hacer. Para él es natural comportarse de esa manera. Él no tiene que pensar cuál es la kavaná de cada una de las cosas cuando hace tefilá o cuando cumple un precepto. En forma natural él lo hace y sabe cuál es la intención interior y en qué horario hay que hacerlo y qué fuerzas está moviendo, porque sale en forma natural de él. Eso se llama una persona esencial. Una persona pnimi no necesariamente actúa en forma natural. A veces la persona pnimi tiene que meditar y tiene que razonar para llegar a la conclusión correcta, y tiene que luchar contra sus sentimientos para refinarlos y para que no actúen en contra de lo que es la esencia de su alma. Y por supuesto la persona superficial actúa sin meditar y sin tomar en cuenta sus sentimientos, sino que acciona sin ningún objetivo en la vida. Simplemente el objetivo es la satisfacción momentánea, la satisfacción inmediata. Esa triple relación tiene que ver con los tres hombres que explica el Rebbe en el Tanya, que es el tzadik, el beinoni y el rasha. Está el justo, que cumple la voluntad de Dios porque es natural en él, no hay otra forma. Está el beinoni, que está representado especialmente por el Baal Teshuvah, que él sabe que su naturaleza no está refinada y que no actúa en forma espontánea para cumplir la voluntad de Dios, pero como sabe cuál es la voluntad de Dios, él constantemente está tratando de volver. Así como está alejado, él trata de volver y lucha constantemente. Y si verdaderamente hizo teshuvá, entonces siempre triunfa, pero siempre está luchando con sus sentimientos y con su mente para no pecar y para hacer las cosas bien. Y por último está el rasha. Como sabemos que hay dos tipos de tzadik, hay un tzadik completo y otro no completo, tzadik berral o tzadik betoblo, un tzadik que tiene algo de mal en él todavía y otro que está completamente, el alma animal está completamente para el bien, no hay nada de malo en él. El beinoni
digamos que dentro suyo hay 50% bueno y 50% malo, y Beinoní sería intermedio, que él por supuesto nunca va a hacer una acción mala, pero dentro suyo hay una lucha interior entre el alma animal y el alma divina, que el alma divina siempre triunfa, pero igual está esa lucha. En cambio en el Rayá generalmente triunfa el alma animal, y está constantemente luchando. Nuevamente en el Rayá hay dos tipos. Está el malvado que tiene algo de bueno en su interior, y el malvado que no tiene nada de bueno en su interior. En hebreo se dice Rayá betoblo, Rayá berralo. El Rayá betoblo quiere decir, en realidad hay dos acepciones. Rayá betoblo también quiere decir que es un malvado que le va bien en la vida, como sucede con muchos malvados. Y también Rayá betoblo significa que es un malvado pero que todavía tiene algo de bueno dentro de sí, y a través de eso que hay bueno dentro de sí tiene la capacidad de hacer teshuvá, y a partir de ese punto de bondad salir de ese lugar donde se encuentra y elevarse hacia Dios en forma de retorno y arrepentimiento. Por último, el malvado completo, el Rayá berralo. Por un lado hablamos del malvado que le va mal, digamos, la persona es malvada, pero él siente esa maldad en su interior, y ese malvado que siente esa maldad en su interior todavía tiene una chispa que le dice que algo que no está haciendo bien. Otra acepción de Rayá berralo, el malvado que es todo mal, no hay nada bueno en su interior, es el malvado que no sabe hacer otra cosa que perjudicar a los demás e incluso a sí mismo, pero no hay forma de que él se pueda arreglar. Es un completo Rayá, todos sus pensamientos, todos sus sentimientos y acciones son de maldad y solo trata de perjudicar. No hay forma de que tenga ni siquiera un pensamiento de arrepentimiento ni de tratar de volver a la senda correcta. De todas maneras, como ustedes se darán cuenta, hay toda una serie de matices de distintos niveles dentro de toda esta categorización, y cada uno, para no mentirse, tiene que saber dónde se encuentra. Mentirse no significa solamente pensar que uno es malo, sino que también significa pensar que uno es más bueno de lo que es, sino que también pensar que uno es más malo de lo que es también es perjudicial. Entonces uno tiene que analizarse, saber dónde está, y siempre para hacer, vamos a tomar de nuevo el tema del juez. ¿Cómo tiene que actuar el juez? Bueno, un juez verdadero tiene que ser una persona que solo tiende a hacer el bien. Un malvado no puede hacer el mal. Incluso está prohibido cuando una persona tiene odio por uno de los que está juzgando, entonces tiene que ser eliminado del juicio. Y si la persona se deja llevar por sus sentimientos, por ejemplo, un juez que tiende a la bondad, tiende a hacer gesed al pobre, él dice, bueno, es pobre, encima yo lo voy a castigar, entonces le pone una sentencia más leve. Perdón, todavía no llegamos a la sentencia. En realidad lo que está haciendo es juzgarlo de manera tal que no ve todo el delito que ha cometido. En el momento del juicio está prohibido utilizar los sentimientos, hay que ver las cosas en forma objetiva. Y si el juez pone
dentro de su evaluación sus sentimientos, ya sea para el lado del bien, de bondad, o para el lado de rigor, entonces no es un verdadero juez. No puede dedicarse y tiene que ser eliminado del juicio. En forma más burda, podríamos comparar a la persona que tiene algún interés con alguno de los que está juzgando, entonces seguramente va a tomar partido por él. Y así está escrito que el shohad, ¿cómo se dice shohad en castellano? Sí, Lourdes. No shohet, sino shohat quiere decir dar, cuando alguien le da dinero para comprar a un juez o a alguien, se me fue el soborno, exacto. Cuando un juez recibe soborno, entonces eso lo elimina del juicio. Y está escrito que cuando la persona siente compasión por el que está juzgando, porque es pobre o porque tiene algún problema, eso también es como una especie de soborno, entonces no puede juzgarlo. Eso durante el juicio. Pero cuando uno hace el veredicto y dice culpable, después viene el castigo. En el castigo, sí el juez tiene que utilizar la misericordia. Y también tiene que ser objetivo en la misericordia. No puede castigar más al malvado ni castigar menos al que aparentemente no es malvado, o al pobre. En general, como el juez tiene que ser una persona que tiene una tendencia a la bondad, entonces siempre tiene que tratar de dar un castigo menor de lo que corresponde, ya sea al malvado, al culpable o al no culpable, o al que él siente compasión por él o al que no siente compasión por él. Entonces ese es un verdadero juez. Y así sucede cuando uno se juzga a sí mismo. Uno tiene que tratar de ser lo más imparcial posible y decidir cuáles son las cosas que tiene que cambiar y cuáles son las cosas buenas que tiene que fomentar. Pero en el momento de aplicar exacto, una persona autocrítica, pero si uno se está autocriticando constantemente y está juzgándose y culpándose constantemente, entonces eso también significa un mal juicio. En realidad, uno tiene que juzgarse, y como está escrito, cuando las dos personas que están en disputa vienen al juez, para el juez los dos son culpables. En cambio, cuando salen del veredicto, cuando él dio el veredicto y se van, y ambos aceptaron el veredicto del juez, ambos son inocentes. ¿Por qué? Porque vieron que uno verdaderamente era inocente y era el que tenía razón, y el otro que salió culpable, al aceptar el veredicto y recibir la pena que tiene que cumplir, entonces también, a partir de ahí, ya también es inocente. Porque si al aplicarse la sentencia esa persona sigue siendo culpable, entonces la sentencia no sirvió para nada. Eso nos lleva a muchas deducciones con respecto a lo que es la justicia en general en nuestros días, donde en realidad lo que se busca es castigar y hacer una sentencia a las demás personas, sino simplemente tratar de reparar a la persona que están juzgando. Muchas veces dijimos que en la Torá no existe la cárcel como castigo para reparar algún delito que uno haya. ¿Ahora me escuchan bien? Más despacio.
Shalom, Caleb. En 7 minutos, ¿quieres estar con nosotros estos últimos 7 minutos? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, muy bien. ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos diciéndole a la justicia? Que en la Torá la cárcel no es una forma de castigo. En la justicia moderna, o en general en todas las épocas, pero lo que no era la justicia de la Torá, siempre se aplicó culpable la cárcel, pero en realidad no es un medio de castigo, sino es un medio de controlar a alguien que no puede ser dominado, para que no repita ese castigo, que no repita ese delito. Pero en general los castigos en la Torá son a través de reparar y devolver a la persona, en la medida de lo posible, a la persona que perjudicó, a través de un trabajo, de dinero, y sobre todo de Yubá que él realizó, que le sirva para poder reparar y devolver un poco lo que él hizo mal. Pero si una persona es encarcelada y es puesta 20 años o 30 años en la cárcel, él no tiene ninguna posibilidad de volver al exterior y transformarse en una persona útil, y mucho menos devolverle a esa persona que perjudicó, o a los parientes de la persona que perjudicó, devolverle en algo, reparar. Por eso en la Torá dice ojo por ojo y diente por diente, y los que no entienden lo que está escrito ahí, y lo vemos últimamente muy a la vista, pero siempre sucedió, hay algunos que piensan que están siguiendo la Torá, y que cuando alguien le sacó un ojo a alguien, entonces van y también le sacan el ojo a él, o le cortan la mano al ladrón, o diferentes tipos de cosas, aberraciones que antes no se veían, pero ahora con las comunicaciones se ven más en forma más abierta. En cambio, cuando la Torá dice ojo por ojo, significa que cuando alguien le sacó o ocasionó que alguien pierda el ojo, tiene que pagarle el equivalente de lo que él perdió por haber perdido el ojo, porque a esa persona no le sirvió para nada que si él perdió el ojo a la otra persona se lo saquen también. Eso es más bien un castigo sin ninguna utilidad. Al contrario, esa persona que perdió el ojo, que le sacan el ojo en castigo, va a tener menos posibilidad de reparar el hecho que él hizo. Por eso en hebreo se dice ain tahat ain, ojo sobre ojo, no es ojo por ojo, sino que ojo ain tahat ain significa el valor de lo que del ojo que perdió el otro debe ser pagado por la persona que ocasiona esa pérdida, y así con todas las cosas. Por eso el castigo de muerte era algo completamente inusual en el Sanedrín, en la época de la Torah, de que estaba el Beit HaMikdash, y que la ley en Israel estaba completamente regida por la Torah, y tampoco existía la cárcel. En esa época, cuando una persona podía pagar sus deudas, tenía que venderse como esclavo. Entonces había esclavos judíos que vivían trabajando para una persona, pero había leyes estrictas de cómo debía ser tratado, y en el año de Yobel, en el año de jubileo, tenía que salir en libertad, y a tal punto que cuando salía en libertad tenían que darle todas las cosas
que él necesitaba para seguir viviendo. Hay toda una serie de leyes muy interesantes de lo que es la verdadera justicia. Y ese tipo de cosas también tiene uno que aplicarlo para la justicia propia. Cuando uno se juzga y ve cuáles son las cosas que tiene que arreglar, no tiene que castigarse y sentirse culpable y malvado por lo que es, porque en realidad Akadosh Baruj Hu lo creó así. Entonces tiene que preguntarse por qué él es así, qué es lo que quiere Dios con esas características que lo trajo a este mundo. ¿Para qué? Por un lado, para poder cambiarlas, para poder refinarlas y transformarlas como un animal domado que cumpla la voluntad de su dueño. Ese es uno de los objetivos de refinarse. Y por otro lado, porque hay que cumplir el precepto de Be'ahavta le'reaja kamoja, de amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, si uno no se ama a sí mismo, tampoco puede amar al prójimo, y eso lo vemos en muchas religiones que propagan o propugnan el amor, y sin embargo son la negación completa del amor, tanto del amor filial como del amor matrimonial, como el amor al prójimo y a las criaturas, y sobre todo el amor a sí mismo. Vemos cómo esas personas se odian en realidad y transmiten ese odio a las personas que lo rodean. Entonces quiero terminar esta clase, estamos en los últimos 5 minutos, para agradecerles por la paciencia que han tenido en estar con nosotros. Algunos de ustedes ya hace más de 3 horas que están con nosotros, y perdonarme por haber llegado más tarde, pero siempre pasan cosas lindas cuando uno llega tarde. Y entonces cuando uno termina de juzgarse a sí mismo y ve cómo es, y se da cuenta que Dios lo hizo así para algo bueno, entonces en ese momento surge la alegría de conocerse a uno mismo y de amarse a uno mismo, y esa es la mejor forma de poder amar a los demás. Les voy a leer unas pequeñas palabras que tienen que ver con asuntos de la redención y de Mashiach, que nosotros estamos constantemente, palabras que dijo el Rebbe de Lubavitch y que son muy inspiradoras. Hay una festividad en Simchat Torah, justamente, que es lo que estábamos hablando hoy, de la festividad donde uno es feliz, la alegría de la Torah, simplemente porque Dios nos eligió para eso. Dice, a través de aumentar alegría en Beit HaShoeva, es una parte de las fiestas de Sukkot donde se festeja que se extrae aguas para hacer el servicio en el Beit HaMikdash. Se va a acelerar y se va a precipitar más todavía la redención final y verdadera. ¿Por qué? Porque la característica de la alegría es que rompe todos los límites, y más todavía la simjá de Beit HaShoeva, la simjá de extraer agua. Sobre ella dijeron los Jajamim de bendita memoria: quien no vio la alegría de Beit HaShoeva, la casa del agua, de traer agua a la casa del agua en el Beit HaMikdash, no vio alegría en su vida. Y por supuesto que esta alegría rompe todos los límites, rompe todas las limitaciones, y sobre todo las limitaciones del galut, las limitaciones del exilio. De manera tal rompe esos límites que no queda ninguna
resabio de lo que es el asunto el tema del galut, del exilio, sino que aumenta todavía más la alegría, como está escrito, Samheinu Keimot Initanu, alégranos como en los días de nuestra pobreza. Esto significa que cuando uno va a tomar las aguas, cuando uno habla de aguas, habla de la Torá, porque la Torá es la sabiduría de Dios que baja de arriba, así como la naturaleza del agua. Cuando uno va a buscar aguas para llevar al Beit HaMikdash, para el servicio a Dios, cuando va a buscar Torá, en las aguas refrescantes de la Torá, para llevarlo en el fondo, dentro de su corazón, donde está el santuario que hemos construido para servir a Dios, en ese momento se despierta la alegría que viene del amor y viene del trabajo duro de acarrear agua para subir la montaña y llevarla ahí adentro del corazón. Entonces me despido de ustedes con la alegría de haber traído un poco más de agua y de alegría al mundo, y los despido hasta el domingo. Que tengan Shabbat Shalom. Y el domingo les quiero robar 5 minutos más, si ustedes no se enojan. Este domingo es Lag BaOmer, es el día de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ya hablamos mucho de Rabbi Shimon Bar Yochai. Los que recibieron nuestra página semanal que enviamos hoy, van a leer algo sobre ello, pero queremos decirles que en honor a Rabbi Shimon Bar Yochai, los que recibieron la carta vieron que hemos enunciado el seminario para la segunda semana de agosto. Va a ser un seminario que hemos reducido en forma significativa el precio para que todos puedan venir. Incluso las personas que ya colaboran y participan de nuestras clases van a tener un descuento especial. La gente que vive en Eretz Israel también va a poder venir, incluso si no pueden venir toda la semana, pueden venir algunos días. Va a ser un seminario de 10 días, donde vamos a estar en Tzfat la mayor parte del tiempo, y vamos a ir a Merón, vamos a ir a Larizal, vamos a estar un par de días también en Yerushalayim, vamos a estar todos juntos disfrutando de la alegría de la Torá, y como es en el mes de Elul, vamos a prepararnos para recibir el Rosh Hashanah, el año nuevo que se aproxima, con Beplimiut, como decíamos recién, desde lo profundo del corazón. E incluso si todavía no es algo natural, si no es atzmi, si no es algo esencial, esa búsqueda que por lo menos vamos a tratar de despertarlas al estar unidos y a estar juntos, todos juntos. Unos nos ayudamos a los otros, y a través de eso podemos hacer que en los momentos que uno baje sea extraído por las manos de todos los compañeros. Quiero que difundan esto que les acabo de decir y traigan a la mayor cantidad de gente posible. Vamos a tratar de hacer descuentos a las personas que vienen a nuestras clases, que ya están en contacto con nosotros, y a las personas que traen más gente. Queremos que haya mucha gente. Vamos a traer, el Rav Ginsburg a veces viaja, yo estoy tratando de pedir que el Rav esté en aquella época, que no viaje, pero vamos a tratar de llevarlos a ustedes al Rav Ginsburg, que lo conozcan personalmente, e invitarlo también a donde vamos a estar nosotros, seguramente en Yerushalayim, para que nos transmita algunas clases y puedan ustedes recibir todo lo que yo recibo en forma cotidiana, y trato de transmitirles todas esas cosas. Sí, Luis, Bezrat Hashem, vamos a comprar una laptop para
para transmitir clases de distintos lugares. Quiero que conozcan todos los lugares donde nosotros vamos a menudo y recibimos nuestra fuerza de allí. Y que, no, como siempre decimos, no queremos que nadie se quede afuera. Cualquier inconveniente que tengan, queremos que nos consulten y en la medida de nuestras posibilidades vamos a tratar de ayudarlos. Y al revés también, las personas que puedan poner más dinero para ayudar a aquellos que no tienen, también serán bendecidos y van a sentir la alegría de estar unidos. Allí en Sfat, una ciudad que nosotros amamos, que fue el primer lugar que conocimos de Israel y que siempre queremos volver allí. Esperemos que Bezrat Hashem pronto estemos todos juntos. 10 días con todos los gastos incluidos, con todas las comidas y los paseos, y Shabbat, y música, y va a estar Ruth, va a estar otras personas invitadas para dar clases mucho mejores que las que damos nosotros. Y bueno, ahora sí, Lejaim, que tengan Shabbat Shalom, que prendan una fogata el domingo, allí donde se encuentren, en honor a Rabbi Shimon, salgan a la calle y proclamen la alegría de la Torá. Lejaim. Ya